Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis y a fin de conocer mucho más de esta enfermedad, sobre todo de la de tipo C, que es una de las más graves, veamos esta información. La hepatitis tipo C es un padecimiento que ya es curable. Sin embargo, de no detectarse a tiempo puede dejar secuelas graves a la salud del hígado. Se trata de un padecimiento silencioso, pues no muestra síntomas, situación que complica su detección oportuna. La situación es que hasta el año 2015, ¿verdad?, había alrededor de entre 500,000 y 700,000 pacientes infectados con el virus de la hepatitis C. Sin embargo, pues no se conoce bien exactamente debido a que la hepatitis crónica por virus C es una enfermedad crónica, asintomática. Esto quiere decir que no da ninguna molestia, ¿verdad?, ningún síntoma en el paciente, hasta que con el paso de los años se va deteriorando el funcionamiento del hígado o bien aparece cáncer de hígado. Es recomendable realizar de manera periódica pruebas de detección, sobre todo a quienes se encuentran en los grupos de alto riesgo, como son las personas privadas de su libertad, personas que consumen drogas inyectadas o inhaladas, quienes se realizan tatuajes o piercings, trabajadores de la salud, quienes tienen relaciones sexuales sin protección, solo por mencionar algunos. Que consiste es tomar una muestra de sangre para ver si se tiene la presencia del virus de la hepatitis C. Ya una vez de que se ha hecho esto, entonces se hace la determinación de la carga viral, es decir, cuántas colonias de bacterias tienen en la muestra para poder canalizarlo y darle el tratamiento. El tratamiento disponible actualmente cuenta con resultados positivos en el tratamiento de la hepatitis tipo C. No tiene efectos adversos y es sencillo apegarse a él. Actualmente lo que se hace es la detección, sale positivo, se hace la carga viral, no importa el grado de daño en el hígado que tenga la persona, no importa el genotipo que tenga, y se le da el tratamiento por un periodo de 12 semanas y se va a curar. Entonces es muy importante porque es una enfermedad que puede ser prevenida y que se puede curar. Es importante mantener una rutina de revisión del estado de salud. Incluir la detección de hepatitis C para un tratamiento temprano garantiza una buena calidad de vida. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.